Vamos a empezar con algo que suena a ciencia ficción, pero que es totalmente real. Enterradas bajo la enorme capa de hielo de la Antártida Oriental se encuentran las montañas subglaciales de Gamburtsev, una cordillera antiquísima y en gran parte inexplorada, que se ha convertido en un punto clave para los descubrimientos científicos. Estamos hablando de picos que se elevan a más de 3.000 metros de altura, completamente ocultos bajo kilómetros de hielo, y que se extienden a lo largo de 1.200 kilómetros en el paisaje más remoto de la Tierra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La existencia de estas montañas se planteó por primera vez allá por los años 50. Pero no fue hasta principios de los 2000 que tuvimos la tecnología para ver de verdad lo que había ahí abajo. Y adivinen quién jugó un papel fundamental en el mapeo de este mundo oculto. China. Utilizando radares avanzados y tomografía sísmica. Los científicos chinos de su estación Kunlun realizaron sondeos con radar en el hielo profundo y reconocimientos aéreos que revelaron la verdadera extensión de esta cordillera enterrada. Las montañas de Gamburtsev no son solo una curiosidad geológica, son una bomba de tiempo para el nivel del mar en todo el mundo. Estas montañas, con sus crestas empinadas y sus complejas fallas, controlan cómo fluye el hielo por todo el continente. Son como el esqueleto oculto que determina si el hielo de la Antártida se queda quieto o se desliza hacia el océano. Investigaciones recientes sugieren que si la roca subyacente se mueve o se ablanda debido al calentamiento, los glaciares podrían deslizarse más rápido de lo que jamás imaginamos, lo que podría provocar un colapso acelerado de la capa de hielo y un aumento catastrófico del nivel del mar. La historia geológica de estas montañas es igual de alucinante. Alguna vez formaron parte del supercontinente Rodinia y luego se transformaron durante el período pérmico, hace más de 250 millones de años. Las misiones científicas chinas han proporcionado reconstrucciones en tercera dimensión de este terreno subglacial que revelaron evidencia de ecosistemas templados y sistemas fluviales activos que existían antes de la glaciación. Imagínense eso, donde ahora no hay más que hielo. Alguna vez hubo ríos caudalosos y ecosistemas llenos de vida. Pero esto es lo que no deja dormir a los climatólogos. Como uno de los mayores depósitos de hielo de la Tierra, la capa de hielo oriental de la Antártida es particularmente vulnerable a la desestabilización, y la topografía accidentada de la región de Gamburtsev juega un papel clave en la dinámica del flujo de hielo. Si estas montañas desestabilizan el hielo que tienen encima, no estamos hablando de un cambio gradual a lo largo de siglos. Estamos hablando de un aumento del nivel del mar de varios metros que podría ocurrir en cuestión de décadas, poniendo en peligro a costas enteras. Ahora, este siguiente descubrimiento va mucho más allá de montañas ocultas. En un lugar tan remoto y hostil que bien podría ser otro planeta, China perforó el hielo de la Antártida y extrajo la cápsula del tiempo climática más detallada de la Tierra. Estos núcleos congelados no solo registraron el pasado, sino que nos advirtieron sobre el futuro. El Domo Argus, o Domo A, es el punto más alto y frío del continente. El hielo aquí no solo es antiguo, es puro. No ha sido alterado y está cargado de secretos que podrían cambiar la forma en que entendemos el cambio climático, el calentamiento global e incluso el destino de las ciudades costeras de todo el mundo. Allá por el 2004, China puso en marcha su proyecto de investigación climática más ambicioso hasta la fecha. El objetivo: perforar profundamente la capa de hielo de la Antártida en el Domo Argus y recuperar núcleos que no habían visto la luz del día en miles de años. Suena bastante fácil, ¿verdad? Para nada. El Domo A es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Estamos hablando de temperaturas que bajan hasta los 58 grados Fahrenheit bajo cero, que son como 50 grados Celsius bajo cero. Vientos huracanados y una altitud tan elevada que afecta tus niveles de oxígeno. A pesar de todo, el equipo de China lo logró. Su primer gran éxito llegó con un núcleo de hielo de 108 metros. Básicamente, un tubo congelado con capas como los anillos de un árbol, pero donde cada centímetro cuenta una historia sobre la atmósfera de la Tierra, en ese momento específico de la historia. Para el 2009, llegaron aún más profundo.
extrayendo un núcleo de 800 metros. Luego, en 2019, lograron su avance más asombroso, un núcleo continuo de hielo y subglacial perforado a través de 200 metros de hielo sólido, utilizando equipo que ellos mismos construyeron. Piénsenlo por un segundo. La mayoría de los países dependen de equipos importados y especializados para este tipo de perforación profunda en el hielo. Pero China no. Ellos diseñaron su propia tecnología, creada desde cero, para sobrevivir a las condiciones brutales de la Antártida. Esto no fue solo ciencia. Fue una declaración audaz que decía: ya no solo estamos participando en la investigación global, la estamos liderando. Entonces, ¿cuál es el gran alboroto con estos núcleos de hielo? Todo. Los núcleos de hielo son los registros más fiables que tenemos de la historia climática de la Tierra. Cada capa atrapa pistas microscópicas, partículas de polvo, gases atrapados como dióxido de carbono y metano, incluso restos de antiguas erupciones volcánicas. Es como cortar un pastel de miles de años y encontrar recibos de cada década horneados dentro. Los núcleos de China dieron a los científicos pruebas claras de cómo ha evolucionado la atmósfera de la Tierra, confirmando grandes cambios en la temperatura y los niveles de gases de efecto invernadero mucho antes de la actividad industrial. Pero aquí es donde la cosa se pone de miedo. Esos cambios ocurrieron a lo largo de miles de años. Hoy, estamos viendo cambios similares, en apenas unas décadas. Ese ritmo no es solo rápido, es alarmante, y el hielo lo confirma. Si crees que este video merece más atención, dale al botón de hype justo debajo después de presionar me gusta. Cada hype ayuda a que este video se recomiende más a menudo. Ahora, quizás te estés preguntando qué tienen que ver los excrementos de pingüino con descubrimientos científicos aterradores. Créeme, esto se pone bueno. La profunda participación de China en la investigación antártica ha ido mucho más allá de banderas simbólicas y misiones de exploración. Ha redefinido cómo el mundo aborda la ciencia del clima y la investigación polar. Desde excrementos de pingüino de 30.000 años de antigüedad, hasta núcleos de hielo de kilómetros de profundidad y cordilleras enterradas. Sus hallazgos no solo han llenado libros de texto, han sacudido los modelos climáticos globales y han alterado las estrategias ambientales internacionales. Empecemos con los registros de la población de pingüinos porque, sí, los pingüinos son más que simples animalitos simpáticos que se contonean en esmoquín. El estudio, dirigido por el científico chino Sun Liwang, rastreó los cambios en las colonias de pingüinos durante miles de años, utilizando excrementos preservados como marcadores de tiempo biológicos. Se descubrió que estos cambios coincidían con el movimiento del hielo marino y las temperaturas del océano, proporcionando una prueba directa de que el calentamiento de los mares estaba remodelando los ecosistemas mucho antes de que tuviéramos satélites para monitorearlos. Esto no fue solo una extraña curiosidad zoológica, fue una alarma biológica que sonó en todo el océano austral. A través de esta investigación, China le dio al mundo un modelo biológico para rastrear los cambios en los ecosistemas inducidos por el clima. No es una exageración decir que el popó de pingüino se convirtió en un sistema crucial de alerta climática. Pero lo que de verdad te pone los pelos de punta vino de esos núcleos de hielo del domo A, de los que hablamos antes. China los perforó en 2004, 2009 y 2019, extrayendo cilindros congelados, que sirvieron como cápsulas del tiempo climáticas. Dentro había burbujas de aire atrapadas de hace cientos de miles de años. Muestras literales de la atmósfera prehistórica de la Tierra. Los datos revelaron cambios climáticos abruptos, picos de dióxido de carbono y cambios oceánicos similares a las tendencias actuales. Un conjunto de núcleos subglaciales incluso mostró cómo el hielo derretido interactúa con el suelo debajo de él. Datos que son cruciales para entender qué sucede si colapsan enormes capas de hielo como las de la Antártida Occidental. No estamos hablando de ciencia ficción teórica aquí. Estamos hablando de un aumento del nivel del mar de varios metros, con costas enteras bajo amenaza. Eso no es solo una preocupación académica. Es la supervivencia global lo que está en juego. Y luego está el esqueleto oculto del continente, las montañas de Gamburtsev, que mencionamos.
enterrada bajo kilómetros de hielo. Esta cordillera fantasma fue mapeada utilizando tecnología sísmica y de radar. ¿Por qué importa eso? Porque esas montañas controlan cómo se mueve el hielo a través del continente. Si la roca subyacente se mueve o se ablanda debido al calentamiento, los glaciares podrían deslizarse más rápido, acelerando el aumento del nivel del mar. Es como descubrir que tu sótano se está agrietando mientras tu casa ya se está inundando. Para rematar, China no solo ha hecho algunos grandes descubrimientos y ya, a través de la iniciativa Chinare de 2012, establecieron metas a largo plazo para monitorear el comportamiento de la capa de hielo, la circulación oceánica y los ecosistemas polares. Su recién construida estación, en la isla Inexpresable, cerca del Mar de Ross, es una fortaleza científica moderna, armada con herramientas para el monitoreo satelital, el muestreo biológico y el seguimiento atmosférico. A diferencia de los encubrimientos sospechosos, el trabajo de China está a la vista de todos. Publicado en las principales revistas científicas, compartido con socios internacionales y disponible para las evaluaciones climáticas globales. Aquí es donde el mito y la realidad se separan. Mientras que algunos se han preguntado qué está pasando realmente en la Antártida, la verdad es que lo más aterrador ya está a la vista y respaldado por la ciencia. Y antes de seguir desentrañando este fascinante descubrimiento, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio futuro. No te olvides de compartirlo con tus amigos también. Ayuda mucho al canal y estoy emocionado de seguir trayéndoles más contenido increíble. La mayoría de la gente se sorprendería al saber que, tan recientemente como en 1980, la República Popular China no tenía presencia oficial en el continente sur. 0. Carecían de barcos capaces de navegar en el hielo, vehículos de transporte terrestre, científicos polares entrenados, e incluso la infraestructura básica para operaciones en climas fríos. Sin embargo, para 1985, China había desafiado todas las expectativas y establecido una estación de investigación totalmente operativa durante todo el año. La Estación Gran Muralla. En solo 5 años desde el inicio de su campaña polar. Este ascenso meteórico fue provocado por un gesto diplomático clave. En 1980, Australia, un veterano de la ciencia antártica bajo el sistema del Tratado Antártico, invitó a investigadores chinos a unirse a una de sus expediciones. En ese momento, China acababa de salir de la revolución cultural y sus instituciones científicas todavía se estaban recuperando de una década de interrupciones. Pero el liderazgo de Beijing reconoció la importancia estratégica de la Antártida. Y también lo hacen otras grandes potencias de nuestro planeta. La Antártida no es solo una frontera de investigación climática y geológica. También es un tablero de ajedrez geopolítico, en el que se medirá la influencia futura. China lo sabe. Y también sus competidores. China lanzó su primera expedición antártica organizada de forma independiente, en noviembre de 1984. El equipo, compuesto por 591 miembros, partió de Shanghái a bordo del Xiangyang-Hong 10, un buque de carga reconvertido que había sido equipado con equipo científico limitado y placas de casco reforzadas. El barco recorrió más de 18.500 millas náuticas antes de llegar a la isla Rey Jorge, en el archipiélago de las Shetland del Sur. Allí, bajo condiciones brutales de viento y nieve, el equipo comenzó la construcción de lo que se convertiría en la Estación Gran Muralla. Sorprendentemente, la estación se completó en solo 40 días, para el 20 de febrero de 1985, y se convirtió en la primera base de investigación permanente de China en la Antártida, inicialmente albergando a 25 investigadores y con capacidad para hasta 60 durante la temporada de verano. La Estación Gran Muralla se centró en ciencias atmosféricas, glaciología, oceanografía y estudios de biodiversidad. Pero China no se detuvo ahí. En 4 años, había dado otro paso gigantesco. En 1989, inauguró la estación Zhongshan en la región de las colinas Larsemann, en la Antártida Oriental, a más de 3.000 kilómetros de su primer puesto de avanzada. Esta estación era significativamente más remota
y presentaba desafíos logísticos formidables, ya que requería atravesar vastas plataformas de hielo y terreno hostil sin el apoyo de instalaciones internacionales cercanas. La estación Zhongshan tenía un doble propósito. Primero, se convirtió en el principal portal de China hacia la Antártida Oriental, ofreciendo acceso a las regiones de la cúpula de hielo interior, críticas para la investigación paleoclimática a través de la perforación de núcleos de hielo profundos. Segundo, fue un centro estratégico desde el cual China podría lanzar expediciones hacia el interior, a las partes no reclamadas y menos accesibles de la Antártida, áreas como el Domo, donde la capa de hielo polar alcanza su configuración más gruesa y estable. Las ambiciones de China continuaron acelerándose. En 2009, la Expedición Nacional de Investigación Antártica de China estableció una tercera estación, la Estación Kunlun, ubicada en el Domo A. Este es el punto más alto de la capa de hielo de la Antártida Oriental, a una altitud de más de 4.000 metros. Esta instalación interior, operativa solo durante los meses de verano debido a su frío extremo, con temperaturas que caen hasta los 80 grados Celsius bajo cero. Está en una posición única para la perforación de núcleos de hielo profundos y las observaciones atmosféricas. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y preocupantes. Cuando China se unió al sistema del Tratado Antártico en 1983, fue un movimiento geopolítico calculado. El tratado, firmado en 1959 y en vigor desde 1961, reservó la Antártida para fines pacíficos, colaboración científica y la prohibición de actividades militares o reclamos de soberanía. Para China, que apenas salía del aislamiento después de décadas de política interna y la revolución cultural, la adhesión ofreció una entrada de bajo costo a un prestigioso foro mundial. Solo 2 años después, en 1985, alcanzó el estatus de parte consultiva al demostrar una actividad de investigación sustancial a través de su estación Gran Muralla, construida de forma independiente. Esto le dio a China plenos derechos de voto en las reuniones consultivas anuales, permitiéndole influir directamente en la gobernanza de un continente que cubre 14 millones de kilómetros cuadrados y que contiene aproximadamente el 70% de las reservas de agua dulce de la Tierra. Una integración tan rápida inquietó a las potencias polares establecidas. El estatus consultivo no es simbólico. Da forma a las reglas ambientales, la supervisión del turismo y la cooperación científica. Hoy, solo 29 de los 56 miembros del Tratado Antártico tienen este privilegio. El rápido ascenso de China la colocó junto a Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Australia y Noruega, naciones con largos legados antárticos. Los observadores occidentales comenzaron a preguntarse, ¿estaba China comprometida con la ciencia o estaba usando la investigación como una tapadera para sus ambiciones estratégicas? El contexto se profundiza con la riqueza mineral teorizada de la Antártida, tierras raras, hidratos de metano, mineral de hierro, posiblemente petróleo y gas. El Protocolo de Madrid de 1991 prohíbe la explotación de minerales hasta al menos el año 2048. Pero los estudios satelitales y sísmicos sugieren la existencia de importantes recursos. Las expediciones chinas desde las estaciones de Zhongshan y Kunlun se han centrado en estudios geológicos, lagos subglaciales y anomalías magnéticas. Aunque se presentan como científicos, estos se asemejan a evaluaciones de recursos. Desde 2010, la Administración Oceánica Estatal ha recopilado extensos datos geológicos, estructuras de la corteza y perfiles del lecho rocoso. A diferencia de muchos programas occidentales, China ha sido menos transparente. Gran parte de su investigación antártica aparece solo en revistas en idioma chino, lo que limita el escrutinio global. Los datos sísmicos del Domo, uno de los mejores sitios de perforación de núcleos de hielo, siguen siendo incompletos. La colaboración también es limitada. Los científicos extranjeros rara vez son acogidos a largo plazo en estaciones interiores como Kunlun o Taishan. Esta opacidad ha alimentado la especulación en los círculos estratégicos.
Un informe del Instituto Australiano de Política Estratégica de 2014 argumentó que las actividades de China sirven a una postura estratégica más amplia. Un estudio del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de 2018 se hizo eco de esto, señalando la expansión logística de China, 2 rompehielos de propiedad estatal, el uso de aviones de grado militar, depósitos interiores semipermanentes, toda una infraestructura consistente con una presencia a largo plazo. Para 2019, los medios estatales chinos llamaron a la Antártida la riqueza compartida de la humanidad y enfatizaron el derecho de China a su uso sostenible. Un lenguaje que muchos analistas vieron como una señal de interés en el acceso a los recursos después de 2048. Al mismo tiempo, su participación pública está por detrás de las normas occidentales. La Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, NSF, por sus siglas en inglés, transmite con cámaras web en vivo desde McMurdo. El British Antarctic Survey ofrece recorridos virtuales y datos en tiempo real desde Rothera. En contraste, las estaciones chinas Gran Muralla y Kunlun solo proporcionan actualizaciones escasas y filtradas por el Estado. En 2021, un académico del Instituto de Investigación Polar describió los datos antárticos como capital estratégico, que no debería compartirse libremente. Con la revisión del Protocolo de Madrid de 2048 acercándose, las decisiones de China en las próximas 2 décadas podrían dar forma no solo a su propio legado polar, sino también al destino de la última masa de tierra sin dueño del mundo. Ahora, te preguntarás por qué Joe Rogan aparece en una discusión sobre la investigación antártica china. No es que esté obsesionado con el continente, pero vuelve a él a menudo, atraído por su mezcla de ciencia, peligro y misterio. Pocas plataformas destacan el límite de la exploración humana como The Joe Rogan Experience, la Antártida, con sus enigmas helados y secretos enterrados. Encaja en el estilo de especulación de alto riesgo de Rogan. Sus conversaciones no solo entretienen, sino que hacen eco de temas presentes en las actividades antárticas de China, descubrimientos audaces, fenómenos inexplicables, y la incómoda sensación de que algo no cuadra del todo. A lo largo de varios episodios, Rogan ha destacado la Antártida como un punto de colisión entre la ciencia dura y la leyenda antigua. Ya sea un Navy SEAL describiendo un terreno letal o un historiador especulando sobre civilizaciones anteriores a la edad de hielo, el continente se convierte en más que un páramo helado. Es un escenario para la supervivencia humana, la ignorancia y, a veces, el secretismo. Un momento destacado fue en el episodio 1429 con Colin O'Brady, quien cruzó la Antártida solo y sin ayuda. Durante 54 días. Arrastró un trineo de 400 libras, unos 180 kilos, a lo largo de 932 millas, casi 1.500 kilómetros de hielo. Rogan estaba fascinado, no solo por la hazaña física, sino por el costo psicológico. Estás literalmente en el borde del mundo, amigo. Y el silencio. Eso me volvería loco. O'Brady recordó momentos en los que el hielo parecía vivo. Una atmósfera inquietante que es paralela a lo que los investigadores chinos soportan en el domo, donde la ciencia misma se convierte en una prueba de resistencia. En el episodio 1996, Rogan recibió a Andy Stumpf, un ex Navy SEAL con experiencia directa en entornos extremos. Stumpf describió grietas lo suficientemente grandes como para tragarse tanques, una exposición brutal a los rayos ultravioleta por el agujero de la capa de ozono, y una logística tan castigadora que los errores significan la desaparición, no una lesión. La conclusión de Rogan. Es como si la Tierra no nos quisiera allí. Ese sentimiento refleja la realidad de las expediciones chinas, que extraen datos climáticos en condiciones igualmente hostiles. El episodio 2136 trajo a Graham Hancock y Flint Diebold a la conversación. Hancock mencionó el infame mapa de Piri Reis, sugiriendo que representaba la costa de la Antártida siglos antes del descubrimiento moderno, posiblemente antes de su capa de hielo. Rogan no estaba convencido, pero se inclinó hacia la idea. Así que la gente podría haber sabido de este lugar antes de que se congelara.
Esa especulación resuena con los hallazgos geológicos de China, como las montañas de Gamburtsev, valles ocultos que insinúan una Antártida prehistórica enterrada bajo el hielo. Aunque la ciencia convencional descarta las afirmaciones más audaces de Hancock, la curiosidad que despierta es paralela a la intriga que rodea la calculada exploración de China. Rogan volvió a tocar ese punto con el comediante Sam Tripoli en una conversación sobre la operación High Jump, la masiva misión militar estadounidense de 1946 a la Antártida, que involucró a casi 5,000 hombres y docenas de barcos. Oficialmente, era entrenamiento e investigación. Pero las teorías de conspiración lo enmarcan como algo más oscuro: encuentros con ovnis, bases nazis, secretas y personal desaparecido. Rogan preguntó, ¿por qué enviar a tanta gente solo para probar equipos? Su escepticismo subraya un punto más amplio cuando los gobiernos invierten recursos en un desierto de hielo deshabitado. Generalmente, hay más de lo que parece. En conjunto, estos episodios muestran el instinto de Rogan de cuestionarlo todo. Para él, la Antártida es como una puerta cerrada con llave por el Tratado de 1959, fuera del alcance de casi toda la humanidad. Las puertas cerradas invitan a la curiosidad, y Rogan quiere saber qué hay detrás de esta. Las actividades de China, ya sea estudiando microbios, rastreando colonias de pingüinos o sondeando antiguas estructuras tectónicas, encajan perfectamente en esa narrativa. Plantean la misma pregunta a la que Rogan sigue volviendo: ¿qué está pasando realmente en la Antártida? Entonces, ¿qué significa todo esto para el resto de nosotros? Los descubrimientos que los científicos chinos han hecho en la Antártida no son solo curiosidades académicas o jugadas de ajedrez geopolítico. Son advertencias urgentes sobre el futuro de nuestro planeta. Y el tiempo para actuar es más corto de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. El hielo se está derritiendo. El clima está cambiando y el plazo para actuar es más corto de lo que pensábamos. Eso no es especulación, es ciencia. Y viene desde el fondo del mundo, donde los científicos chinos están, literalmente, perforando hacia el futuro de nuestro planeta. Si has llegado hasta aquí, significa que de verdad te importa. No te detengas en el botón de me gusta. Dale también a hype. Solo toma unos segundos, pero ayuda a que este video llegue a mucha más gente. Gracias por vernos. Y no olvides suscribirte al canal, porque hay mucho más por descubrir sobre los hallazgos que están remodelando nuestra comprensión de la Tierra misma. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.